Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, doctora. Buenas tardes, sí. Les pido mil disculpas por la tardanza, porque tenía mal anotado, tenía como que tenía que dar mañana, así que les pido disculpas porque me avisaron que estaban ustedes conectados y yo estaba sin conectar. Así que mil disculpas. Les pido, como la otra vez, por favor, si pueden prender las cámaras, chicos, que así nos podemos ir viendo y podemos empezar la clase. Me faltan algunos todavía. Bueno, mientras van prendiendo las cámaras, quería ver, antes de comenzar con el tema de hoy, si alguno tiene alguna pregunta, algo como para refrescar o para comentar antes de empezar con el tema de hoy. Profe, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Quién me está hablando? Ya, Yelén, sí. Sí, Yelén. decime. Con el cronograma que nos fueron dando, que ahí está lo que se va a tratar en cada clase, Sí. me estaba fijando que por ahí el viernes o el otro día, como que no terminamos eso. Automáticamente en cada clase vamos a ir bien los puntos que vamos viendo y los que quedan inconclusos los estudiamos por nuestra parte, o siempre se busca retomar lo anterior. No, o sea, muchas veces no llegamos a en una clase dar todos los temas. O sea, la idea es ir clase por clase con los temas que ustedes tienen ahí dispuestos en el cronograma. De hecho, yo hoy les iba a comentar que voy a subir, ahora cuando suba lo de la clase de hoy, les voy a subir en la clase anterior, porque estuvimos hablando, pero es como que fue muy poco lo que llegamos a hablar respecto a lo que tiene que ver con el abogado del niño y la función que tiene el Ministerio Público en cuanto a asesoría de menores e incapaces. Les voy a dejar dos artículos de doctrina, uno que escribió justamente la doctora Fernández, y otro también que tiene que ver con el abogado del niño, que son muy amenos para leer, no son muy dificultosos y tampoco muy extensos. Entonces, como para que completen un poco lo que pudimos, esos conceptos que tuvimos la clase anterior en relación a estos dos temas, lo van ampliando por ahí. Igualmente a Yelén, y le digo a todos, si hay algún tema puntual, por ejemplo, que por eso también yo trato de dar este espacio antes o cuando terminamos la clase, aunque no sea el tema del día, por supuesto que me pueden preguntar o si hay alguna inquietud más en aquellos temas que tal vez, como vos decís, no llegamos a explayarnos del todo, pero ustedes el programa lo tienen que tener sabido, digamos, todo, ¿no? Así que bueno, tengan en cuenta eso, pero por supuesto están los canales estos, ya sea el día que tenemos la clase o el día que ustedes quieran mandar un mail o lo que fuera, porque lo están leyendo, nos mandan el mail, que no hay ningún problema. Acá tengo mensajes de Camila y de Nazareno. Bien, que no tienen cámara. Bueno, no se preocupen, pues cuando si quieren hacer alguna pregunta o algo, abren directamente el micrófono. Bueno, los demás, espero que se terminen de conectar y así vamos al tema de hoy. Salvo que me quieran hacer alguna pregunta, mientras tanto. ¿No hay ninguna pregunta?
una de las chicas me había mandado un mensaje a ver si estaba grabada la clase. A mí me sale como que la están grabando, pero no sé, tengo que preguntar para que las suban, si las quieren tener subidas. Después voy a averiguar a ver cómo podemos hacer para subirlas. Quizás Bueno, la suban, disculpa, buenas tardes. sí, Quizás la buenas suban tardes. a la página de YouTube de la facultad. Ah, puede No, ser. no sé, porque Bien. creo que las graban desde Bedelía, me parece. Claro, las graban desde allá, exactamente, sí, sí, sí. Bueno, así que seguramente entonces las van a poder ver desde ahí. A ver si les quiero compartir pantalla. Ahí pueden ver ustedes el Power. Sí, sí, profesor. ¿Se ve bien? Bueno, perfecto. Bueno, como les dice acá el título, vamos a ver un poco lo que son las relaciones personales en el derecho de familia. La primera parte tal vez pasemos un poco más rápido por el hecho de mi demora hoy en la clase, que es una introducción, digamos, a lo que específicamente vamos a ver hoy, que tiene que ver con las relaciones personales de los cónyuges. Ustedes estuvieron viendo ya lo que es el matrimonio, ¿no? Empezaron a introducirse en ese tema del matrimonio entre los cónyuges. Y vamos a ver que en cuanto a los efectos del matrimonio, ya sea los efectos que tienen que ver con lo personal, que es lo que vamos a ver hoy, y los efectos que tienen que ver con lo patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser el matrimonio una suerte de contrato, ¿no? Al momento de dar este sí nupcial, nosotros estamos adhiriendo a estos efectos que pueden ser, como les decía, tanto de índole personal como de índole patrimonial. Hoy vamos específicamente a lo que tiene que ver con los efectos personales. ¿Y por qué está esto de la autonomía de la voluntad? Porque vamos a ver que con este desarrollo que fue llevando a los diferentes cambios del Código Civil, a lo que más está apuntando en todos estos institutos que vamos estudiando, tiene que ver con la autonomía de la voluntad de las partes. Y esto se ve bien reflejado también en lo que tiene que ver justamente con esta institución del matrimonio, ¿no? Donde vamos a ver que el Estado, ya por el artículo 19 de la Constitución Nacional, esto que el otro día también alguno de ustedes me hablaba, ¿no? De la constitucionalización, ¿no? Del derecho de las familias, el Estado intenta que la posibilidad de que las personas puedan elegir, o sea, autonomía de la voluntad, ¿a qué va a estar ligado? ¿A qué palabra va a estar ligada? Justamente es a la libertad de las personas, ¿no? La posibilidad de decidir sin condicionamientos externos. Entonces, justamente acá, dentro de esta nueva legislación que tenemos, vamos a ver cómo se le da la posibilidad también dentro del matrimonio a que las partes puedan crear de alguna manera sus propias leyes internas, con mayor autonomía y además con mayor igualdad de los cónyuges, ¿no es cierto? Estas diferencias que había antes entre el hombre y la mujer específicamente, ¿no? Porque no teníamos tampoco la figura de un matrimonio igualitario, se va descartando de alguna manera para lograr esta igualdad jurídica. Y vamos a ver también, que es otro instituto que vamos a estudiar juntos, que tiene que ver con esta libertad que nos da hoy el derecho en poder casarnos o no casarnos, y que a su vez cuando no nos casemos tenemos hoy sí regulado
el tema de las uniones convivenciales, es decir, diferenciar esta institución, ¿no?, de lo que era antes el concubinato a lo que hoy es el matrimonio, y con diferentes efectos, ¿no?, como para tener esta libertad y esta autonomía de la voluntad de las partes con este fin. Esta autonomía de la voluntad, que va a regir también dentro del matrimonio, va a tener siempre un límite, ¿no es cierto?, que justamente el límite va a estar dado en el orden público, es decir, siempre que nuestras decisiones y estas leyes internas, por llamarlas de alguna manera, del matrimonio, de la familia, no afecte a los terceros, ¿no es cierto?, y no afecte el orden público. Entonces, es otra cuestión a tener en cuenta. Entonces hablamos de este concepto, ¿no?, de la contractualización de la familia, es decir, lo que les decía recién, se otorga una mayor relevancia a los acuerdos que se hacen dentro de una familia y a la organización de las relaciones familiares. Entonces, esto se va a tener en cuenta tanto desde lo patrimonial, cuando estudian, o ya están estudiando algo con la doctora Fernández de lo que tiene que ver con lo patrimonial dentro del matrimonio, y aún así en estas relaciones familiares que tienen que ver más con lo personal. Entonces, ¿cómo la ley, vamos a ver hoy, con estos deberes y derechos personales que surgen en el Código Civil para el matrimonio, también va a haber una autonomía de la voluntad? Bueno, esto lo vamos a ir pasando, esto se lo voy a dejar igual en el Power, porque es una forma, ¿no es cierto?, de las filminas nos hablan que ya no pensamos solamente en una familia en singular, y por eso hablamos también del derecho de las familias, ¿no?, porque hay muchos tipos de familias, y lo que habla Marisa Herrera es esto de las trayectorias familiares, ya que la sociedad hoy en día, y nosotros estamos también como preparados de alguna manera a que en nuestra vida seguramente podamos tener distinta trayectoria familiar, que no es la misma que se tenía varios años atrás, en cuanto a la idea de que uno formaba parte de una sola familia y esto de mantener esa familia nuclear, cuando hoy en día vemos que hay más familias monoparentales, o hay familias también que por el hecho que hoy la gente tiene más años de vida, también tenemos otra trayectoria familiar, porque nos divorciamos, nos separamos, empezamos a formar parte de una familia ensamblada. Entonces, por eso Marisa habla esto de esta trayectoria familiar, ¿no? De un único modelo de familia singular que teníamos antes, capaz que era el papá, la mamá y los hijos, ¿no? Entonces, bueno, esto también lo vamos a tener en cuenta. Esto se los voy a ir dejando. Acá yo les puse un fallo que respecto a lo que es la vacunación obligatoria, que no tiene que ver en sí con los deberes y derechos dentro del matrimonio, pero sí nos habla justamente de esto, ¿no?, de la autonomía de la voluntad, en este caso de los padres que no querían vacunar a su hijo por ideales propios, digamos, en cuanto a que no estaban de acuerdo con esta vacunación, porque estaban más con la medicina ayurveda, y donde está el límite, ¿no?, el orden público, donde uno como papá hay cuestiones que sí puede regular dentro de su familia, como por ejemplo dejarlo que vaya un sábado a tomar algo o meterse en un boliche con los amigos, por ejemplo, que eso queda dentro del seno familiar, a decidir en cuestiones que el Estado
tiene una norma que es obligatoria, como es la vacunación, y además que se puede afectar a terceras personas, ya que ese niño va a ingresar a una institución escolar y el hecho de que no esté vacunado también puede afectar la salud de otros niños. Entonces ahí el orden público es donde nos dice, bueno, hasta acá llega tu autonomía. O sea, vos podés criarlo con esta mentalidad, darle ciertas comidas, lo que fuera, pero hay cuestiones que en el Estado no se puede correr, ¿sí? Y que, de hecho, este caso llegó a la Corte y se ordenó, obviamente, la vacunación obligatoria. Eso como para verlo desde un ejemplo, ¿no es cierto?, y desde la jurisprudencia, cómo está normado esto de la autonomía y el límite que se puede tener. Entonces, yo les decía que dentro del matrimonio entonces nacen estos derechos y deberes, que son iguales para ambos cónyuges, es decir, hay una igualdad de derechos y deberes de los cuales son recíprocos. Las dos partes del matrimonio van a tener que cumplir de la misma manera estos deberes y derechos. Y el incumplimiento de uno, por parte de uno de los cónyuges, de alguno de estos deberes y derechos, no habilita al otro a su incumplimiento. Entonces, la bajada es para ambos, en igualdad de condiciones, y cada uno va a responder, ¿no es cierto?, por sus propios actos, y no como consecuencia de los actos del otro. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué hablamos de esta igualdad jurídica de los cónyuges? Porque el Código Civil ya nos hablaba y nos enumeraba cuáles eran estos deberes y derechos personales de los cónyuges, y nos hablaba tanto de la fidelidad, la asistencia, los alimentos y la cohabitación. Entonces, cuando vayamos estudiando cada uno de estos deberes y derechos, vamos a ver por qué hoy en día hablamos de una igualdad jurídica. Por ejemplo, en el caso de la cohabitación, ¿no?, esto que los cónyuges tenían que vivir en un mismo domicilio, ¿no?, bajo un mismo techo. ¿Qué pasaba antes de las diferentes reformas? ¿Quién elegía digamos, el domicilio familiar? ¿Quién era el que tenía que hacer la elección de este domicilio familiar? Era el hombre. El padre de familia. ¿Cómo? ¿Me hicieron alguna pregunta? El padre de familia. El padre de familia, claro, el viejo y conocido pater familias del derecho romano tenemos acá. ¿Por qué? Porque el padre de familia es el que elegía, que decía, bueno, a ver, vamos a tener que ir a vivir a tal lugar, ¿no es cierto? Y la mujer tenía que seguirlo a ese domicilio. Es más, de hecho, hasta se hablaba de un apercibimiento, ¿no es cierto?, y traerla con la fuerza pública para el caso de no cumplir y de no seguir, ¿no es cierto?, al marido en esa elección del domicilio, ¿no es cierto? Rami, perdón, que quiero que me enchufe en la computadora. Ra, ¿me puedes enchufar, porfa? Sí. Gracias. Dale, porque ya se me va a cortar. Bien, entonces, ahí estaba la desigualdad. Hoy en día la elección, y ahora vamos a ahondar un poquito más, del domicilio es para los dos, ¿no? Ya ahora además no hablamos obviamente ni de hombre y mujer, sino también cuando hablamos de matrimonio, hablamos del matrimonio igualitario. Fíjense que venimos de un código de Vélez donde esto que decía Nicolás, ¿no?, del pater familias, ¿no?, la potestad del marido, que implicaba además que las mujeres éramos incapaces relativas de derecho a pasar, ¿no es cierto?, a un matrimonio igualitario. Entonces, vamos a ver cómo hoy en día el Código Civil articula estos deberes y derechos que tienen los cónyuges, a diferencia de cómo lo hacía el código anterior.
El artículo 431, fíjense que dice, los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común. Entonces acá es más extenso y más profundo de lo que hablaba el Código Civil anterior, que hablaba directamente de los deberes y derechos, sino que acá primero nos encuadra el matrimonio para decir, no es cualquier relación que yo tengo con cualquier persona, sino que a lo que nos estamos comprometiendo es a desarrollar un proyecto de vida en común, ¿no? Eso va a tener que ver con la esencia del matrimonio. Y además, ¿basado en qué? En estos deberes y derechos que vamos a ir viendo. Profe. ¿Por qué vamos a hacer una diferencia a cómo está hoy en día, cómo es anterior? Sí, Ayelen, ¿me hablabas? Creo que se cortó, profe, pero yo No. quería preguntarle si esto, por más que es el código nuevo, igual Sí. no quedó un poco desactualizado, porque, por ejemplo, hay mucha gente que se casa y no tiene un proyecto de vida en común, sino un proyecto en común. Por ejemplo, esos que se casan para obtener la ciudadanía e irse a vivir a otro país. No es un proyecto de vida a veces. Igual es un matrimonio. Claro, te entiendo. Bueno, en realidad, cuando tiene otra finalidad, si bien es un matrimonio, no va a estar basado en todos estos deberes y derechos que tienen personales, digamos, ¿no? de entre los cónyuges. Pero sin llegar a eso, vamos a ver que por esto de que decíamos, ¿no? De la autonomía de la voluntad de las partes, cómo han cambiado estos deberes y derechos personales. ¿Y por qué cambiaron? Porque piensen, acá estamos diciendo que no son patrimoniales, son personales. Entonces, ¿cómo cuando estamos hablando dentro de un proyecto de vida en común basado en deberes personales, lo que nos planteábamos desde la doctrina también es, bueno, pero ¿cómo hacemos que se ejecuten esos deberes y derechos que son personales? O sea, que tienen mucho que ver con este proyecto de vida y de cómo los cónyuges están encarando este proyecto de vida y este matrimonio. ¿Qué pasaba? Con el Código Civil anterior, si uno incumplía uno de estos deberes y derechos personales, ¿qué pasaba? Por ejemplo, deber de fidelidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sería el deber de fidelidad? De acuerdo a lo que ustedes piensen. ¿Qué les parece? Cuando hablamos de deber de fidelidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Serle fiel. ¿Cómo, No Nicolás? engañar. Serle fiel, no engañar. ¿Cómo? ¿Se escucha? Uh-huh. Bien, sí, sí. Bien, vos estás diciendo, bueno, tiene que ver con un tema de no engañar, serle fiel, ¿no es cierto? Entonces, esto es una cuestión que tiene que ver justamente con lo personal. ¿Por qué? Porque si yo engaño a mi cónyuge, ¿un juez puede impedir eso? ¿De que yo lo engañe? No. No. ¿Me pueden sancionar por eso? Porque en definitiva, si yo quiero que este deber se cumpla como cónyuge, yo lo que quisiera es que esto no hubiera ocurrido. Y ya marcha atrás no podemos ir. O sea, que si un cónyuge engañó al otro, no podemos ir para atrás. El deber ya está incumplido. Entonces, ¿y podemos volver a lo anterior? No, porque ya está. O sea, el engaño ya estuvo.
¿Y el juez me puede obligar a esto? O decir, bueno, de ahora en más tiene que seguir siendo fiel, no puede tener relaciones con terceras personas. O sea, no tenemos una sanción que tenga que ver en forma directa con este deber. O sea, cuando hablamos de los alimentos, que tiene que ver más con lo patrimonial, si no se cumplen, yo tengo manera, ¿no? Porque, bueno, o le embargo el sueldo o le meto una medida cautelar, y a lo que yo quiero llegar, que es a que me brinde esos alimentos, puedo llegar a hacerlo, porque yo voy a tener ese dinero que estoy reclamando. En cambio acá, lo que yo estoy reclamando desde lo personal, no voy a tener una respuesta a lo que yo quisiera. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Se entiende cómo viene la reflexión desde este lugar? Entonces, ¿por qué les digo que es diferente y que estos deberes como que estaban de alguna manera visualizados desde otro lugar? Porque antes, en el Código Civil anterior, justamente lo que existía en el divorcio eran lo que llamábamos las causales subjetivas, ¿no? Es decir, causales del divorcio que podían, donde una sentencia podía resolver que uno de los cónyuges era culpable de ese divorcio. Hoy en día, no sé si ya llegaron, me parece que no, a estudiar el divorcio, vamos a ver que ahora el divorcio no tiene que tener una causa, o sea, simplemente la manifestación de voluntad. Acá sí, hoy en día ahora rige esta autonomía de la voluntad que estábamos hablando hoy, porque hoy yo no tengo que explicarle al juez por qué me quiero divorciar. Y tampoco el código hoy nos da lugar a invocar una causal subjetiva para que el otro sea culpable. Es decir, antes, si yo incumplía con este deber de fidelidad, podía tener una causal de adulterio o una causal de injurias graves. Entonces eso, ¿qué traía aparejado? Bueno, el incumplimiento podía traer aparejado la consecuencia jurídica, que era el divorcio por culpa, que en realidad tampoco estaba íntimamente relacionado con lo que nosotros queremos llegar, porque en definitiva yo lo que quería era que me sea fiel, no divorciarme, ¿no es cierto? Pero bueno, había una consecuencia jurídica. Lo mismo con todo el resto, ¿no es cierto?, de los deberes y derechos. Por ejemplo, si el deber de cohabitación que hablaba antes, ahora hablamos de convivencia, se incumplía, podíamos esbozar como causal el abandono voluntario y malicioso del hogar del otro cónyuge. Entonces el otro sería culpable por esto. Hoy en día esto no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hace el código? Primero nos habla de esto, ¿no? De un proyecto en común, ¿basado en qué? En la cooperación entre los cónyuges, ¿no? Esto es nuevo, la cooperación se incorpora con el código. ¿Basado en qué? En la convivencia, ya no habla de cohabitación, habla de la convivencia. Y esto de la convivencia, que no es lo mismo que vivir con alguien, porque yo puedo estar viviendo con una persona, pero que esa persona yo no tengo este proyecto de vida en común, ¿no es cierto?, al que apunta el matrimonio, sino simplemente estoy compartiendo un departamento porque somos estudiantes y estamos compartiendo gastos. Entonces, no es lo mismo si yo vivo con mi hermano que si convivo, ¿no?, con mi cónyuge. Entonces, ¿a qué nos lleva también esta diferencia y esto del hablar del proyecto de vida en común? Que hoy en día, con la autonomía de la voluntad que tienen los cónyuges, ¿qué les parece? Que seguimos manteniendo esto de que para cumplir con este deber, los cónyuges tienen que vivir bajo el mismo techo para poder hablar de matrimonio.
No, no, Veo las caras que hacen No. así. no. No, justamente por esta autonomía, ¿no es cierto?, de la voluntad que tienen los cónyuges, estaría la posibilidad de que ellos acuerden el vivir en casas separadas, ¿no? Esto después lo vamos a ir viendo en las filminas, pero se los voy adelantando. Entonces, antes significaba esto, ¿no?, vivir bajo un mismo techo, y hoy en día podemos tener esta otra opción. Después tenemos el tema de la fidelidad, que fíjense que hoy en día el código le agrega esto, deber moral, dice, de fidelidad. ¿Por qué moral? Porque podríamos pactar nosotros, entre los cónyuges, no sé, el poliamor o swinger o dar vía libre al otro a tener relaciones con otra persona sin ningún tipo de problema. Sí, por ¿Qué les autonomía de parece? libertad. Claro, Fanny dice sí, porque justamente existe esta autonomía que antes no la teníamos, porque en realidad, si yo tenía relaciones sexuales con otro, el otro sí me podía decir, no, causal de adulterio. Es más, de hecho en el proyecto el tema de la fidelidad se había sacado, o sea, ni siquiera estaba como deber moral, no estaba incorporado al artículo siquiera. Después la Iglesia como que hizo bastante presión también como para mantener este deber de fidelidad, porque es como que es uno de los pilares de la institución matrimonial, digamos, en sus orígenes, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se mantiene igual, pero se aclara que es un deber moral, o sea, no un deber jurídico, como sí podemos ver que va a ser un deber jurídico el tema de los alimentos, ¿sí? Bien. Este tema de la fidelidad, ahí les dejo para que lo vean, si quieren, como para ver por qué, cómo se fue desarrollando desde la jurisprudencia, que hoy en día esto no tiene mucha relevancia, pero que en su momento sí, era a ver hasta cuándo tenemos este deber de fidelidad. Hoy en día ya no tenemos que hacer este tipo de interpretaciones porque tenemos solamente el deber moral. Entonces, antes sí era un problema ver hasta cuándo continuaba este deber de fidelidad dentro del matrimonio, porque el problema se daba más que nada cuando uno estaba separado de hecho, es decir, separado de hecho, yo sigo casado, entonces sigo con la obligación moral, antes no jurídica, de seguir con este deber de fidelidad. Entonces, claro, se podían plantear casos en los cuales los cónyuges tal vez hace 5 años que están separados de hecho, por ejemplo, y que alguno por cualquier motivo no se hayan divorciado, y si alguno empezara una nueva relación, ¿hasta cuándo el otro le podría decir, bueno, ahora vos tenés una nueva pareja, estás esperando un hijo con otro? Bueno, estás incumpliendo con el deber de fidelidad. Entonces eso fue todo un tema tanto doctrinario como jurisprudencial, hasta cuándo se tenía que mantener este deber de fidelidad, más que nada cuando hablábamos de la separación de hecho. Esto van a ver cuando lean a Marisa, que ella habla de esto de las parejas LAT, ¿no es cierto? Esto de poder vivir, ¿no es cierto? Que si bien tenemos el proyecto en común, pero estamos viviendo en diferentes lugares, ¿no? Mantenemos todos los otros deberes y derechos, pero podemos decidir vivir juntos o vivir separados, ¿no? Por diferentes motivos. Puede ser, por ejemplo, que esto es un nuevo matrimonio, los dos tienen hijos tal vez de otra relación, y uno no quiera todavía que estos chicos
tengan que convivir, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces se decide que cada uno igual mantiene entonces su propio domicilio, ¿no? O como en algunos casos de famosos que conocemos, capaz que viven en departamentos diferentes, pero en un mismo edificio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sería una manera de ejercer esta autonomía de la voluntad, y igual seguir con este proyecto matrimonial, aun cuando no estemos bajo el mismo techo. Esto ya se viene trabajando igual en el código anterior, a lo que era la inversa, ¿no es cierto? Antes teníamos también como causal de divorcio un plazo de la separación de hecho. Entonces, si uno estaba, por ejemplo, 3 años separados de hecho, eso habilitaba a solicitar el divorcio. Y se daban situaciones de cónyuges que aún separados de hecho, ¿por qué? Porque ya no tienen este proyecto de vida en común, cada uno duerme en piezas separadas, están haciendo su vida, pero por una cuestión económica, por ejemplo, siguen manteniendo el mismo domicilio. Entonces, la jurisprudencia, ¿qué es lo que admitió? Que aún los cónyuges que estaban viviendo bajo un mismo techo pudieran manifestar que estaban separados de hecho, aún viviendo en el mismo domicilio, ¿sí? Entonces, bueno, esta inversa se pudo ver de alguna manera. Bien. Otra de las obligaciones y deberes y derechos que tienen los cónyuges es el tema de los alimentos, que acá también el código se ha modificado de alguna manera, lo que era el anterior. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esta diferencia que yo les decía del cónyuge culpable y del cónyuge inocente. En cuanto a deberes alimentarios, antes el cónyuge inocente justamente tenía mejores efectos. ¿Por qué? Porque el otro tenía que mantenerle el código decía mantener el mismo nivel de vida que tenía mientras duró el matrimonio. Entonces, se daba también una diferencia acá, el ser culpable o inocente, y el ser inocente me permitía tener estos beneficios en cuanto a lo alimentario. Hoy en día el código es más claro, además, en cuanto a esto, desde cuándo y hasta cuándo los cónyuges se deben alimentos. Entonces, el código hoy nos dice que se deben alimentos entre sí. Esto que decíamos, los dos tienen esta obligación alimentaria en forma igualitaria, ¿sí? Entre sí. ¿Por qué? Porque antes, en esta desigualdad, el solamente ser mujer a mí me permitía solicitar alimentos a mi cónyuge, solamente por el sexo. En cambio, si el marido era el que quería pedir alimentos, tenía que justificar el por qué pedía alimentos a su mujer. Entonces acá también había una diferencia. Hoy en día, ambos. Y el código habla, fíjense, durante la vida en común, que esto no lo decía el código anterior, si bien lo estudiábamos así, porque sabíamos que los efectos del matrimonio justamente se inician al momento del sí nupcial, es obvio que durante la vida en común este deber alimentario ya empieza a regir. Lo que pasa que es del que menos hablamos, porque es raro que mientras se sostenga esta vida en común, que alguno se reclame alimentos, ¿no? Porque los reclamos generalmente vienen después, ¿no? Cuando empiezan las peleas y estas cuestiones, ¿no? Entonces, hoy nos dice, durante la vida en común ya ahí arrancamos con una obligación alimentaria, esa es la regla. Y durante la separación de hecho también, esto que decíamos, la separación de hecho implica que todavía yo no tengo una sentencia que dice que me estoy divorciando y que ese vínculo ya no existe, entonces mientras estoy separado de hecho, también sigue rigiendo este deber alimentario entre los cónyuges, ¿sí? ¿Hasta ahora venimos bien? ¿Sí? ¿No quieren hacer ninguna pregunta? ¿Vamos bien?
Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasa ahora con posterioridad al divorcio? Porque acá sí cambia a lo que era el régimen anterior. Entonces, la regla con posterioridad al divorcio es que los cónyuges ya no se deben alimentos. Salvo en los supuestos que ahora vamos a estudiar, que prevé el código específicamente. Entonces, la regla es que no se van a deber alimentos, salvo en los supuestos que el código dice, bueno, pero si ocurriera tal o cual cosa, sí. Lo mismo puede suceder si los cónyuges hicieron una convención matrimonial, un acuerdo de partes, volvemos a la autonomía de la voluntad, es decir, que yo me divorcio de grande, por ejemplo, ¿no? Tengo hace 20 años que estoy casado, tenemos más de 60 años y decidimos divorciarnos. Entonces, puede ser que dentro de las reglas familiares era que el hombre salía a trabajar, la mujer se había quedado al cuidado de la casa, de los hijos, entonces pactan entre ellos que aun cuando se estuvieran divorciando, se pactan esta convención matrimonial que una vez que se divorciaron, el ex marido va a seguir pasando una cuota de alimentos. Entonces, estos acuerdos de las partes están por sobre lo que dice el Código Civil, que en realidad la regla es que no, pero si nosotros lo pactamos, se toma obviamente este pacto, este acuerdo que hacen los cónyuges para continuar con una cuota alimentaria después del divorcio. Que quede bien claro, fíjense que acá les dice que supletoriamente todo lo que no está regulado en cuanto a reglas de alimentos, se va a tener en cuenta los alimentos entre parientes. Para no confundir, porque muchas veces tendemos a confundir esto. Hoy estamos hablando en esta clase de los alimentos puramente derivados del matrimonio, es decir, alimentos entre cónyuges. No confundamos esto con los alimentos que son derivados de la responsabilidad parental, porque siempre tendemos a decir, y bueno, sí, lo que pasa que si hay hijos, bueno, pero eso es otra cosa, la fuente es otra. La fuente de esto es el matrimonio. No importa si hay hijos, si no hay hijos. Lo que importa es que somos cónyuges, y la fuente de este deber alimentario tiene que ver con el matrimonio. Después tendremos y estudiaremos lo que son los alimentos derivados de la responsabilidad parental. Eso sí, son las obligaciones que tenemos como progenitores respecto de nuestros hijos. Es otra fuente. Y otra fuente puede estar basada en el parentesco. Vamos a ver que hay determinados parientes que también se deben alimentos, entonces la fuente va a ser el parentesco. Entonces lo que vamos a ir evaluando y lo que va a evaluar el juez en su momento para dictar sentencia va a ser diferente cuando se trate de alimentos entre cónyuges, cuando se trate de alimentos de los padres en relación a sus hijos menores de edad, o cuando se trate de alimentos entre parientes. ¿Estamos? Bien. Una de las cuestiones que el Código Civil hoy está también valorando, ¿no es cierto? Y lo está valorando ya desde la normativa, que esto antes sí lo teníamos en la jurisprudencia, pero no en la normativa, es, bueno, a ver, ¿qué pautas vamos a tener para fijar estos alimentos? Porque, bueno, como hablamos la clase pasada, que pueden existir acuerdos, y pueden existir acuerdos para fijar una cuota de alimentos, puede ser que no nos pongamos de acuerdo con la fijación de los alimentos. Entonces, ¿quién tendrá que fijarlos? Va a ser el juez. Entonces, si el juez tiene que fijar estos alimentos, va a tener
en cuenta estas pautas del 433 para la fijación de alimentos. Y una de las cosas en donde innova el Código Civil hoy en día es el de valorar también el trabajo dentro del hogar, como un aporte también, o también una pauta para la fijación de los alimentos, en ese caso. Entonces, por un lado nos dice, primero, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién estaba a cargo del hogar, de la crianza de los hijos, de la educación de los hijos, ¿no? Y ¿quién se va a quedar a cargo de esto y qué edades tienen esos hijos, ¿no? Porque no es lo mismo que un papá se quede a cargo, que siempre estuvo más a cargo de sus hijos, del hogar, porque la mujer tenía más horas de trabajo, tenía un mejor ingreso, y bueno, y hoy en día no es lo mismo que este papá se quede al cuidado de niños de 2 y 5 años a quedarse a cargo de 2 adolescentes de 14 y 17, ¿no? Entonces esto lo va a tener que tener en cuenta el juez al momento de valorar cuál va a ser el monto de esa cuota alimentaria. Otra de las cosas que va a tener en cuenta es la edad y el estado de salud de los dos cónyuges, ¿sí? La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos, esto que decíamos hoy. No es lo mismo que el que solicite alimentos y una persona de 24 años, ¿no es cierto? Y capaz que con algún título, con una posibilidad o con algún tipo de currículum, a que sea una persona de 65 que no ha estado trabajando. Entonces, bueno, esto el juez lo va a tener que valorar también al momento de determinar la cuota. Este inciso D es algo también que se incorpora con el código y es interesante porque nos habla de la colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. Esto es interesante porque puede ser, por ejemplo, que yo soy abogada, tengo mi estudio jurídico, ¿no? Entonces mi cónyuge, mi marido, trabaja conmigo en el estudio, pero él lo que hace no es abogado, entonces se ocupa de la procuración externa de los expedientes, por ejemplo, o mi marido tiene un kiosco, está a nombre de él es el que lleva adelante el kiosco, pero yo soy la que me encargo de atender a los proveedores, hacer los pedidos, por ejemplo. Ahí ni mi cónyuge como secretario dentro de un estudio jurídico o la cónyuge que está colaborando en un kiosco no va a tener un sueldo seguramente, porque esto es como el trabajo común que tienen los dos. Entonces acá el código que nos dice, ojo, porque puede ser que este que está reclamando alimentos, de alguna manera estaba con un trabajo que de no ser cónyuge merecía un salario por hacer eso, porque yo si contrato a un estudiante de Derecho le voy a pagar para hacer toda esa procuración. Entonces, bueno, eso lo va a tener en cuenta el cónyuge, porque bueno, ahora se separan y no va a seguir haciendo ese trabajo, que ameritaba un sueldo. Sí, Ayelén. Eso dice la separación de hecho, pero también es para el caso de cuando ya se inicia el divorcio. No, pero esto no es en la separación de hecho, Esto es las pautas para los alimentos cuando uno reclama, cuando tiene la posibilidad de reclamar. Puede ser dentro de la separación de hecho o puede ser una vez que te divorciaste. Ah, todavía no entendía eso porque en el artículo decía durante la vida en común y la separación de hecho. Claro, ahí sería la regla, digamos, y tenemos en cuenta esto, pero ten en cuenta que puede ser tanto en la separación de hecho, que se va a tener en cuenta esto, o ahora vamos a ver cuáles son los casos que el código específicamente te dice que después del divorcio se puede llegar a reclamar alimentos. Esto es como una pauta general
para en todos los casos que vos puedas reclamarlo. Que como yo te decía, hoy hasta podría ser viviendo juntos, ¿no? Pero yo la verdad nunca vi una demanda de alimentos mientras están viviendo juntos y está todo más en armonía, ¿no? Bueno, la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar, es decir, quién se queda con la vivienda en ese caso. También se tiene en cuenta si el carácter ganancial propio o de un tercero de este inmueble, que es sede del hogar conyugal. Entonces, si esta vivienda es arrendada, alquilada, ¿quién pagaba hasta ahora este alquiler? Si era por ellos o si era una tercera persona, porque capaz que esa tercera persona es la suegra, y ahora si no me voy a quedar yo, esta suegra no va a querer seguir pagando más. Entonces, eso también se va a tener en cuenta. Si los cónyuges conviven, el tiempo de la unión matrimonial, o sea, el código, fíjense que vamos a ver tanto acá como en las uniones convivenciales, también le da mucho valor para estas cuestiones patrimoniales al tiempo de convivencia, ¿no? Porque hoy en día el código nos da esta facultad de divorciando cuando nos queremos divorciar. O sea, yo me puedo casar y al mes divorciarme. Entonces no es lo mismo lo que yo pueda reclamar si estuve un mes casado a que si hace 15 años que estoy casado, ¿sí? Si los cónyuges están separados, de hecho, el tiempo de la unión matrimonial y de la separación, ¿no? Acá está un poco lo que preguntaba a Yelen respecto a cuándo se aplicaba. Entonces, bueno, se ve cuánto tiempo estuvieron unidos, conviviendo, cuánto es de separación de hecho, qué pasó si se divorciaron, y la situación patrimonial en que quedaron estos cónyuges durante la convivencia y durante la separación de hecho. ¿Cuándo va a cesar esta obligación alimentaria? Bueno, si desaparece la causa que motivó que yo tenga que pedir estos alimentos, si el cónyuge inicia una unión convivencial. ¿Por qué? Porque en la unión convivencial también existe esta obligación alimentaria. Entonces, sería, en este caso, estaríamos como percibiendo de más. ¿Por qué? Porque ya si no tenemos dos obligados alimentarios, al que es mi cónyuge y ahora mi compañero de la unión convivencial. Entonces, en este caso, pasaría la obligación a esta nueva unión convivencial. Y además, si se incurre en alguna de las causales de indignidad, que son causales que las vamos a estudiar en sucesiones, que tienen que ver con si hubo, por ejemplo, un atentado contra la vida del otro, ¿no es cierto?, o violencia. Entonces, son cuestiones que afectan al alimentante y que en ese caso perdería el que incurrió en estas causales de indignidad con el cese de la obligación alimentaria. Fíjense que acá hablamos entonces de qué cuota alimentaria se puede llegar a dar cesado, digamos, una vez que los cónyuges se divorcian, y que dijimos que son las excepciones, porque después del divorcio la regla es que cesa este deber de alimentos. Por un lado, estaría dado a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. En el código anterior había una figura que era similar, pero estaba más acotada. Acá nos habla de enfermedad grave, que tiene que ser preexistente al divorcio. O sea, si esta enfermedad a mí me agarra cuando ya me divorcié, ya el otro no tiene esta obligación alimentaria. Sí, fue antes del divorcio. Y antes estaba más acotado a personas con algún tipo de discapacidad
o las personas que estaban comprometidas, por ejemplo, con las drogas, el alcohol, o sea, eran como más restrictivos. Hoy hablamos en general de una enfermedad grave, que esa enfermedad justamente hace que le imposibilite al que está pidiendo alimentos poder generarlos por sus propios medios, ¿sí? Fíjense lo que es los efectos que tiene este instituto, ¿no?, del matrimonio, que en este caso, aún cuando el alimentante falleciera, esta obligación alimentaria que viene de la mano de una enfermedad grave de este cónyuge, ¿no? Entonces, por eso acá yo les puse solidaridad, porque se basa más que nada en lo que es la solidaridad familiar. Fallece este cónyuge alimentante y esa obligación se va a transmitir a los herederos también. Es decir, que fíjense que aún cuando ya estamos divorciados y aún cuando el obligado alimentario fallece, ¿cómo puede tener esta solidaridad familiar este efecto prolongado en el tiempo, en este caso en particular? Y además tenemos otra causal en las cuales se podría reclamar esta cuota alimentaria, que es a favor de aquel cónyuge que no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Es decir, esto el juez va a tener que ser muy preciso, ¿no es cierto?, en ver realmente que no tenga estos recursos, que no sea una persona que realmente no está buscando trabajo o porque no puede buscar trabajo justamente por alguna causa en particular, que no tenga otros obligados alimentarios, porque como yo les decía, puede haber parientes que tienen esta obligación alimentaria, entonces, bueno, no, primero que vaya contra los otros parientes que tienen la obligación alimentaria. Y generalmente en estos casos, por eso es más acotado lo que va a tener en cuenta el juez, porque generalmente estos alimentos son más para la subsistencia, ¿no? Lo que se mira para fijar esta cuota alimentaria es más limitado, se tiene en cuenta realmente que el otro cónyuge tenga las posibilidades económicas de cumplir con esta cuota alimentaria, y a su vez, fíjense esto, que acá volvemos con el tema del tiempo, esta obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio, ¿no? Por esta misma diferencia que hacíamos hoy. No es lo mismo un matrimonio de 1 año a un matrimonio de 20 años, ¿sí? Entonces acá también se va a tener en cuenta esto al momento de tener que fijar la cuota alimentaria. ¿Cuándo va a cesar? Si desaparece la causa que lo motivó, es decir, yo no tenía recursos, pero bueno, me gané el kini, bueno, y ahora tengo el dinero para procurarme los alimentos, entonces, bueno, cesa. Si la persona que está beneficiada contrae matrimonio o vive en una unión comercial, por esto que dijimos, pasa, si no sería como un enriquecimiento sin causa, ¿no? Estoy cobrando por un lado y además tengo un nuevo obligado alimentario. Y cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad. Esto que decíamos hoy, que si en el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, entonces van a regir las pautas que acordaron los cónyuges para después del divorcio, ¿sí? Aun cuando no estén dentro de estas dos causales que estudiamos, si nosotros en el convenio regulador del divorcio nos obligamos a pagar una cuota, eso es lo que prevalece, ¿eh? Volvemos a la autonomía de la voluntad. Bueno, esto es respecto del nombre, que esto lo pueden ver Discúlpame, bien. Guillermina. Sí, decime. Con convenio regulador es el convenio que se va a realizar antes en el juzgado de familia con el consejero.
No, en O realidad... cualquiera que hayan llegado las partes anteriormente. Claro, cuando ustedes vean, no sé si ya vieron Divorcio, ya estuvieron viendo, no recuerdo en el programa, No vimos todavía todavía. no. Bueno, van a estudiar ahora cuando vean el divorcio, yo les decía, se simplificó mucho más, porque ahora cualquiera puede, en cualquier momento, ¿no es cierto?, no hay que esperar plazos ni nada de esto. Lo único que exige hoy en día el código cuando uno presenta una demanda de divorcio es presentarla conjuntamente con un convenio regulador. Este convenio regulador, ¿a qué se va a referir? Por ejemplo, a quién queda atribuido el hogar conyugal. ¿Cómo va a ser el régimen de responsabilidad parental de los hijos? ¿Cómo se va a regular la cuota de alimentos de los hijos? O sea, todas estas cuestiones o las cuestiones patrimoniales. Entonces, ese convenio regulador, si están de acuerdo los dos, se va a homologar junto con la sentencia de divorcio. En el caso que no se pongan de acuerdo, ahí sí podría llegar a, el código dice que el juez haga audiencia, pero generalmente esas audiencias las hace el consejero para ver si se logra arribar a un acuerdo. Si no se ponen de acuerdo respecto al convenio regulador, eso no impide que se dicte la sentencia de divorcio. Es decir, se dicta el divorcio, la sentencia de divorcio, y bueno, y después seguimos discutiendo los otros temas. Pero puede ser entonces que justo en este tema que tiene que ver con los alimentos, se pusieron de acuerdo, lo plasman en el convenio regulador, o sea que junto con la sentencia de divorcio se homologa este convenio regulador y de este convenio regulador surja que uno de los cónyuges le va a pasar alimentos al otro, sea por un plazo, sea por un tiempo indeterminado, lo que fuera. ¿Sí? Perfecto, ¿Se entendió? gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, este tema de uniones convivenciales, obviamente hoy no lo vamos a ver, lo tienen también programado para la próxima clase que tengan conmigo, así que bueno, yo hoy les voy a subir esto que les decía, tanto los artículos de doctrina que tienen que ver con abogado del niño y la función de la asesoría de menores, conjuntamente con esto, que son lo que tiene que ver con los deberes y derechos de los cónyuges personales durante el matrimonio. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Ahora que los veo acá bien a todos. ¿No? Otros tienen que, está bien, que tienen otra cursada. Bueno, ¿estamos bien entonces? ¿Sí? Perfecto, Guillermina. Perfecto. Bueno, si no tienen entonces ninguna pregunta por hoy, nos vemos la próxima clase. Vuelvo a pedir disculpas hoy, que la verdad que por eso fui más rápido, porque tenía menos tiempo. Pido disculpas nuevamente. Y bueno, y la próxima clase estaré conectada en horario, lo prometo. Bueno, que tengan buena semana. Hasta luego, muchas gracias. Chau, Que chicos. tengan buena semana. Chao, hasta luego. Nos vemos. Gracias, chicos. Hasta luego, gracias.